Estamos con el diputado, allá tenemos la comunicación, bueno, estamos en comunicación con el diputado nacional Fernando Carabajal, a quien saludamos. Diputado, buen día, ¿cómo le va? Leonardo Fernández de Radio Parque lo saluda, ¿cómo está usted? Buenos días, Leonardo, ¿cómo estás? Un gusto. Bueno, gracias por atendernos, diputado. Queríamos tener su impresión respecto a lo que ha sido ayer el discurso de apertura de sesiones del presidente de la Nación, Alberto Fernández. Bueno, creo que fue un discurso que es como el presidente mismo, porque lo cierto es que no dijo prácticamente nada que fuera de interés. Diría que la única frase rescatable fue que hizo al comienzo de su discurso, cuando por indicación de la vicepresidenta tuvo que hacer el minuto de silencio, que calificó adecuadamente la guerra, diciendo de que era una invasión de Rusia a la República de Ucrania. Esto no debería ser novedoso, pero frente a un gobierno que estuvo dando vueltas para calificar este aberrante hecho como una invasión, fue la única definición política. Después la verdad es que no dijo absolutamente nada, fue un refrito de viejos anuncios no concretados, y algunos números parciales. Comienza a contar la historia del año 2018 con una evidente parcialidad, para tratar de justificar su propia incapacidad de gestión en el gobierno anterior, y no hubo ningún anuncio concreto, nada nuevo, nada que tenga las características de lo que debe ser un discurso de apertura de sesiones, nada novedoso, ninguna propuesta, y sobre todo nada que se haga cargo de la difícil y complicada situación en que se encuentra el país. Un país que tiene un 50% de índice de pobreza, y un presidente que dice que con la nanotecnología va a solucionar ese problema. Y claramente esto no es así. Está muy bien la cuestión de la nanotecnología, todo lo que tiene que ver con la cultura y el conocimiento, por supuesto que lo vamos a acompañar, pero acá hay problemas urgentes que merecen atención del gobierno, y este presidente tiene una manifiesta incapacidad tanto de visualizar los problemas como de proponer soluciones. Diputado, ayer vimos un presidente que está más enfocado en un discurso más para los propios, digamos, radicalizando el discurso, volviéndose más fundamentalista, y a la vez también dando señales como diciendo vamos a atacar a la oposición. De hecho ha ocurrido esto con lo que hablaba respecto del préstamo del FMI. Digo, hubo como una radicalización del discurso que causa, que se retiren los diputados del PRO por el ataque al expresidente Macri, y a su vez hace que aplaudan casi con rabia a los propios, y en las tribunas, también era como un discurso para los propios, ¿no? Sí, pero ni siquiera los propios convence. La verdad es que, mirá, sobre todo en la segunda parte, la tibieza de los aplausos de su propia bancada, claro, fue muy notable. La verdad es que no había ningún interés, ni siquiera en su propia bancada, porque no decía nada que entusiasme, no proponía nada nuevo. Al decir en este país que no va a haber una reforma laboral y que esto sea tibiamente aplaudido, la verdad está claro que tenemos un problema de empleo. Entonces decir que no vamos a hacer nada, creo que lo define bien al presidente, pero claramente no nos trae ninguna solución, porque si no hacemos nada vamos a seguir como estamos, no va a cambiar absolutamente nada. Claramente en su ataque a la justicia hubo un gesto de obsecuencia y obediencia hacia la vicepresidenta, quien de manera muy ostensible demuestra en todo momento que ella es la jefa y que él tiene que hacer lo que ella le dice, hasta le marca en qué momento tiene que pedir un minuto de silencio. Así que todo resultó bastante triste, yo diría, porque uno le gustaría que este evento tuviera una importancia y una sustancia democrática y republicana, pero con este presidente y con este gobierno que tenemos, todo termina siendo bastante soso e intrascendente. Ahora, la gente, esperaba los discursos de los distintos mandatarios, los distintos niveles de las provincias, los municipios y del presidente, sobre todo el presidente, y se ve un presidente como que si hubiera ganado las elecciones ayer y no hubiera tenido todo lo que transitamos durante la pandemia, todo lo que transitamos sobre malas políticas económicas y demás,
¿Estuvo a la altura de las expectativas de la gente? No estuvo a la altura de las expectativas de los legisladores, pero ¿usted cree que estuvo a la altura de las expectativas de la gente, que esperaba otro tipo de cosas y puntualmente hubo este discurso que fue para la hinchada, ¿no? Sí, claramente no estuvo ni cerca de las expectativas de nadie, yo creo que ni de él mismo. Supongo que si después mira, debería tener una mirada crítica sobre el pobre papel que desempeña como presidente. El problema que estamos atravesando es que Argentina es un país presidencialista, fuertemente presidencialista, y tenemos un presidente que no preside, que está vaciado de poder por su propio partido. El gesto de Máximo Kirchner de no haber ido a la sesión, de uno de sus principales ministros, el ministro del Interior, Guado de Pedro, que no esté presente, son claramente desplantes, son modos de minimizarlo y ningunearlo, como se dice, de decirle, mirá, vos no sos el presidente en realidad, no ejerces, te dejamos estar ahí un ratito. Estas ausencias marcan esto, y por eso la verdad es que en esta situación que hubo en el marco de la sesión, nosotros elegimos quedarnos porque nos parece que hay que ser respetuoso de las instituciones, aun cuando quienes ejerzan los cargos no estén claramente a la altura de las circunstancias, pero acá hay una constitución y un sistema institucional al cual hay que preservar. Diputado, ¿qué le pareció la presencia de los miembros de la Corte? Usted recién decía, bueno, este ataque hacia la justicia, pero bueno, habló de complicidad judicial con el poder económico y demás, es decir, como una especie, un mensaje parabólico a los ministros que estaban ahí presentes también asistiendo a la apertura de sesiones. Y bueno, me parece deleznable, porque pegarle a quien no se puede defender es siempre un gesto de profundo cobardía. Él se aprovecha que está ahí, que los ministros no pueden decirle nada ni en ese momento, ni pueden decirle nada luego por los medios, porque el juez está obligado a quedarse callado frente a estos ataques políticos. Pero claramente es un gesto de cobardía, porque fue un ataque personal. Y mira, la verdad es que en ese momento, cuando decía hablaba de la justicia, el presidente, estuve tentado a pegar un grito, me atajé, reclamándole que designe los jueces. A ver, hablan de los problemas que tiene la administración de justicia, y el presidente Alberto Fernández está sentado arriba de 200 pliegos de jueces de todo el país y no los nombra. La Corte Suprema de Justicia de la Nación, hace meses que hay un lugar vacante, y el presidente Fernández no tiene la capacidad ni la decisión de buscar una mujer, porque claramente tiene que ser una mujer, porque son todos hombres, y mandar el pliego. El pliego del Procurador General de la Nación, Cristina Fernández, se lo cajoneó, el que mandó él, y no avanzan en estas designaciones. Entonces, que después esté hablando de malas prácticas del Poder Judicial, cuando él no es capaz ni siquiera de cumplir con su deber constitucional de proponer a los jueces, pese a que tiene decenas de carpetas esperando este nombramiento, habla de un nivel de desconexión de la realidad y una incapacidad de decisión tan profunda que realmente nos genera enorme preocupación. Respecto de lo económico, los anuncios económicos, recién usted nos contaba que, bueno, algo que también nosotros nos quedamos, con muchísimas dudas, el no modificar las leyes laborales hacen que los empresarios no contraten a nadie, porque son leyes que son puntualmente lo que obligan es a adoptar un empleado, no a contratar a un empleado. En ese sentido, bueno, hay un punto muerto. Y también habló de la ampliación del swap con China, que es una especie de créditos en moneda de ese país que se va a ampliar para la... Es como que Alberto Fernández se lo vio como un poco más holgado respecto al apoyo de uno de sus socios, que en este caso es China. ¿Cómo se ve desde la Cámara de Diputados este entendimiento con China y el panorama económico hacia adelante? Crédito de China no hubo ningún tipo de precisiones. Estas cuestiones no se pueden analizar desde la letra gruesa, hay que tener precisiones técnicas de qué estamos hablando, y la verdad es que el presidente no dijo nada. Habló de generar 100.000 puestos de trabajo, no dijo nada. Habló de crear 10.000 puestos de trabajo por año, 10.000 empresas por año, y no dice cómo lo van a hacer. Mirá, hubo una situación muy especial en un momento cuando reitera lo que es un valor argentino indiscutido, que es la soberanía sobre las Islas Malvinas. Sí. No dijo nada.
Dijo el viejo y conocido y querido eslogan de las Malvinas son y serán argentinas. Y sobre la base de eso quisieron que lo aplaudamos. Y medio que la bancada oficialista nos recriminó porque la oposición no aplaudimos eso. ¿Qué íbamos a aplaudir? Si no dijo nada. O sea, el presidente tiene que venir a anunciar qué va a hacer con el tema de Malvinas, qué acciones tiene previsto desarrollar durante este año para avanzar en la lucha por los derechos argentinos sobre Malvinas. No venir a decir un eslogan, si eso lo sabemos, para eso miramos una revista y leemos un eslogan. También dijo que las tarifas no van a aumentar, sin embargo ya están, de alguna manera pautados los aumentos en el combustible, va a haber aumentos. También dijo que no va a haber recortes, que no van a tocar el gasto social y demás. Entendemos que con la inflación ya hay, un ajuste encubierto respecto a la pérdida de poder adquisitivo. ¿Cuál es el horizonte que ustedes ven respecto de lo económico en referencia a lo que ha dicho el presidente ayer, o lo poco o lo mucho que ha dicho el presidente ayer? Bueno, lo que hay es esta discordancia entre la realidad y el relato que pretende construir, que parece ser el dato distintivo de esta gestión de gobierno, que es decir una cosa y hacer exactamente lo contrario. Esto es lo que pasó con las tarifas. Dijo no va a haber tarifazos, pero por supuesto que va a haber aumento de las tarifas. Esto está incluido expresamente en el acuerdo con el fondo, y por otro lado también hay que decir es una realidad económica, porque lo cierto es que venimos de un 50% de inflación anual y vamos hacia otro tanto para el próximo año, por lo cual necesariamente las tarifas como mínimo van a tener que reacomodarse al ritmo inflacionario, o para empezar a achicar el déficit fiscal, inclusive probablemente más, porque sabemos que gran parte del déficit fiscal son los subsidios a las tarifas. Claro. Así que lo que hace este presidente, que le mienta a su pueblo en la construcción de este relato fantástico, y cuando se le termina echarle la culpa al gobierno anterior, lo que hace lisa y llanamente es mentir. ¿Cómo vemos el panorama? Y lo vemos con mucha preocupación, porque si no tenemos conducción política, no hay programa económico, no hay ninguna propuesta novedosa, lo único que va a haber es más de lo mismo. Y más de lo mismo es más pobreza, más inflación, menos trabajo, mayor dependencia y cada vez una situación peor para los argentinos. Diputado Fernando Carabajal, muchísimas gracias, muy amable. Ha sido un gusto, gracias.